Comienza Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio con nuestros panelistas invitados. Vamos analizando la contingencia de algunos temas de agenda política. Está junto a nosotros Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo está, Marco? Hola, Sebastián, buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. En unos minutos se suma José Francisco Lagos también, que estará con nosotros para complementar la conversación. Y Marco, hablemos de la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo. Lo hablábamos hace un rato con el diputado Jaime Mulet, que integra la comisión que tiene que analizar esos antecedentes. Y parece bien complicado el escenario para Diego Pardo, ¿eh? Sí, sobre todo porque es inevitable que el error que le costó la salida, ¿no? Y lo comentábamos hace unos días atrás, justamente en este mismo espacio, es resultado también de la electoralización, ¿no? Que están teniendo cualquier hecho que ocurra, ¿no es cierto?, que termina convirtiéndose en un tema propio de lo que es el actual ciclo electoral. Por lo tanto, la solicitud de renuncia que implicó que abandonara el gabinete del presidente Gabriel Boric se suma ahora, ¿no es cierto?, a esta acusación constitucional que lo que busca, más allá de las responsabilidades políticas que ya operaron, establecer las otras responsabilidades administrativas, ¿no es cierto?, o que tengan que ver también con las decisiones que tomó el ministro Pardo y que de alguna manera creo yo que están cruzadas por el ciclo electoral, ¿no? Claro, sí. Es inevitable. Incluso los parlamentarios del oficialismo, varios de ellos han anunciado su disposición a apoyarla, claro, justamente por el daño y el efecto que también ha tenido en un momento complicado. Estamos a 18 días de la elección y por lo tanto eso evidentemente influye. Este es el tipo de hechos que influyen en una elección, ¿eh? ¿Sí? Que ¿Tiene puede efecto cambiar. electoral? Sí, tiene efecto electoral porque de alguna manera la gente lo percibe muy cercano, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el bolsillo de las personas. Totalmente. Y eso de alguna manera es lo que tiene un efecto. Claro, y si uno lo piensa desde el punto de vista de la estrategia electoral, estrictamente y fríamente en ese marco, uno piensa, bueno, acá la oposición está viendo la oportunidad de ir contra el exministro en un tema, como tú dices, muy sensible, muy tangible para la gente que ha visto el aumento objetivo de las cuentas de luz y que ve aquí un abuso también, ¿no?, por este doble cobro. O sea, tiene cierto sentido desde ese punto de vista. Claro, y evidentemente son de los hechos que en una campaña ajustada, cerrada, como la que tenemos en términos de que queda poco tiempo, pero abierta en sus resultados, son este tipo de situaciones o hechos los que gatillan la atención, ¿no?, los que generan conversación. Sí. Y esa conversación tiene efectos sobre las decisiones electorales de los ciudadanos, ¿no? Porque de alguna manera, en este caso, ¿no es cierto?, puede profundizar el efecto de lo que se llama el voto de castigo, ¿no?, al gobierno. Normalmente los ciudadanos también usan las elecciones para evaluar la gestión de un gobierno y normalmente, ¿no es cierto?, eso se expresa en un voto de castigo. Recordemos que así como el gobierno tiene un 30% de apoyo, ¿no es cierto?, medido consistente, el gobierno y el presidente Gabriel Boric, hay un 70% que evidentemente no comparte lo que ha sido la gestión del gobierno. Claro. Y si eso se traduce electoralmente, amplificado por errores como lo que estamos viendo ahora, que podrían seguir ocurriendo. Ojo que aquí estamos frente a errores que a lo mejor en un gobierno que está saliendo, que no tiene una estrategia muy clara también de salida, ¿no es cierto?, sobre todo por esta pulsión del presidente a jugar un rol todavía como árbitro, evidentemente estos errores podrían seguir apareciendo, ¿no? Y afectando justamente el cierre de la actual administración. Estamos en Voces del Poder con Marco Moreno y se suma también a nuestro panel José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública. ¿Cómo está, José Francisco? Muy bien, muchas gracias por Bienvenido. Oye, te integramos de inmediato a la conversación sobre esta acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardo y el timing con el que se hace y los efectos que puede tener. ¿Cómo ves tú ese escenario? ¿Qué puede producir en la contienda electoral fundamentalmente? Mira, un poco abstrayéndonos, solo a formato de ejercicio, abstrayéndonos de que quedan pocos días para la elección. Si esto fuera en abstracto un problema político-comunicacional, tiene todos los elementos para decir que es la crónica de una muerte anunciada, porque este tipo de problemas se da a conocer, impacta mucho, es un tema muy sensible para la ciudadanía, pero se ha producido un problema, a mi juicio, para el exministro y para el gobierno, que es que hemos sabido más información por goteo. Es decir, en general la opinión pública tiene poca capacidad para procesar muchos temas,
Pero lo que ha pasado acá es que en vez de una cuestión de impacto, que probablemente se olvide en el corto plazo, ha salido información poco a poco. Primero, el alza de las cuentas de luz y los problemas con la segunda fijación de precios de las tarifas o congelamiento de las tarifas. Después, el conocimiento del error de cálculo y no solamente el error de cálculo, sino que cuándo sabía, y toda esta polémica de cuándo sabía el ministro de este error y cuándo decidió comunicarlo a la ciudadanía. Después lo que informan las transmisoras, Transelec en este caso, el emplazamiento y el conflicto que tienen. Después el anuncio de acusación constitucional, la renuncia del ministro. Después la polémica con la generadora a propósito del acuerdo de compensación, si es suficiente o si es insuficiente. A la gente 2 lucas le parece poca plata, pero bueno, es lo que le cobraron de más. Y ahora la vuelta de la acusación constitucional, y no solamente, y tal como decía Marco, no solamente impulsada por la oposición en sus declaraciones, sino que también por parte importante del oficialismo. Y ahora lo mezclo con las elecciones. Un diputado oficialista, o un candidato oficialista, al Senado o a la Cámara de Diputados, está en la calle, le preguntan por esto, es decir, es un tema que es monopólico en el debate, es decir, Cierto. o seguridad, economía, y en esto impacta directamente. Entonces, Está en boca de todo el asunto. están todas las condiciones para que a muchos parlamentarios del oficialismo no les quede otra opción simplemente. Sí. Y para el gobierno, Marco, ¿tú lo ves como un problema también serio desde el punto de vista político, más allá del ámbito electoral, digamos? Sin duda, porque efectivamente muestra, como decía, lo que puede comenzar a ser un síntoma del cierre de un gobierno que comienza a mostrar dificultades justamente en los últimos meses de su gestión, ¿no? El pato cojo famoso. Sí, porque además mucha gente está pensando en qué es lo que va a hacer a partir de marzo, están preocupados de sus expectativas laborales, o descuida un poco la gestión del gobierno, por más que el presidente diga, por más que los presidentes digan, no solamente vamos a gobernar, todos dicen vamos a gobernar hasta el 10 de marzo, ¿no es cierto? Vamos a poner todo nuestro empeño en eso, pero evidentemente los intereses, ¿no es cierto?, y los incentivos están puestos a nuestro lado. Entonces, claro. Y sobre todo frente a la expectativa de un escenario electoral que podría resultar adverso también para la continuidad del actual oficialismo. Entonces, evidentemente eso no hace sino profundizar un problema de gestión del gobierno que puede ser muy complicado. Ahora eso se cruza, ¿no es cierto?, con la defensa que el gobierno está haciendo. Se dice que le corresponde al gobierno acompañar o apoyar el juicio o darle sustento legal al exministro Pardo, porque era parte del Ejecutivo, ¿no? Y por lo tanto aquí hay un cuestionamiento también al Poder Ejecutivo. Pero eso efectivamente, si no termina bien y que la acusación a lo mejor se concrete, evidentemente va a ser un daño también en términos de imagen para el gobierno. Oye, Marco, José Francisco, pasemos a otro tema. La frase que se despachó ayer Diego Paulsen ha tenido repercusiones también. El jefe de campaña trataba de atorrantes al gobierno. Hace un rato, José Francisco, no sé si lo alcanzaste a escuchar, pero el diputado Mulete estuvo acá y decía que le había sorprendido porque Diego Paulsen en general suele tener otro perfil, no ocupar la palabra altisonantes. Claro, y con tono bien conciliador. Yo he escuchado muy buenas referencias de Diego Paulsen en su trabajo como parlamentario. ¿Qué te pareció la declaración que hizo ayer calificando como atorrante al gobierno? A mí me descolocó un poco, entre otras cosas, por lo que mencionaba el diputado Mulet, y yo dije, mira, puede ser un error, puede ser una salida en una declaración en público que puede pasar, pero después contó con el respaldo de la campaña presidencial de Limatei, incluso claro, de la propia candidata. Sí, y de Paula Daza también. Claro, y esto hace pensar que finalmente va a ser el tono de la campaña. En el fondo, hoy día el escenario que se ve es que el gobierno y el presidente, lo comentó Marco también, el presidente entró directo en la arena electoral de alguna manera, y la estrategia, me parece, del gobierno es polemizar directamente con José Antonio Kast, estableciéndolo como la mejor alternativa para una segunda vuelta y por tanto ahí tener una posibilidad abierta. En ese escenario, en un escenario donde hay un gobierno con una mala evaluación ciudadana y donde todas las elecciones que están durante el periodo de gobierno, algo de evaluación del gobierno tienen, y por tanto quien se transforma en el gran opositor al gobierno termina siendo José Antonio Kast. En ese espacio, para la candidatura de Evelyn Matei, a 2 semanas de la elección, quedar como en el olvido respecto a la polarización o el enfrentamiento con el gobierno no parece una buena idea, sino que tienen que posicionarse como
como grandes opositores al gobierno, como lo fueron hace algunos meses. Sí. Y me parece que si esto es una estrategia, va en esa línea. ¿Y tú crees que puede haber sido una estrategia más que un desliz? Yo espero que sea una estrategia, porque después, si no, o sea, es todo el comando respaldándonos, pero si no, mira, o es una estrategia o es un manotazo ahogado, y yo prefiero pensar que es una estrategia. Marco. Sí, lo que creo que hay de fondo en esta salida de Paulsen, que volvió a ocupar un rol de vocería, es la disputa por el voto útil o estratégico, ¿no es cierto?, en el sentido de que, claro, se ha instalado por parte de las encuestadoras esta idea del empate técnico, ¿no es cierto?, en la derecha. Y evidentemente lo que están haciendo ahora los candidatos es poder instalar certezas respecto de que son ellos los que están ganando la elección y evitar la fuga de votos. Lo que está haciendo Paulsen y el comando de Evelyn Matei es evitar, ¿no es cierto?, que frente a la expectativa de que ella no sea la candidata que va a pasar, entonces ese elector por trasvasije vaya a Kass o a Kaiser, ¿no? Sí. Y evidentemente lo que tienen que hacer ahora es contener eso. Entonces lo que estamos viendo es un diseño de estrategia que resulta poco creíble por lo que comentábamos acá, lo decía el diputado Molet, José Francisco también, en el sentido de que es raro en Paulsen, ¿no es cierto?, este tipo de comentarios, ¿no? Además, bastante despectivo, porque el concepto atorrante, también, ¿no? Es fuerte. Habíamos escuchado otro, pero este de atorrante es fuerte, ¿no? Nicole Cardoche decía que había algo de clasismo incluso en el... Claro, tiene, porque habíamos siempre hablado, ¿no es cierto?, de la chapucería, de los errores, del déficit de gestión, pero claro, aquí se usa un chilenismo muy que conecta mucho con el sentido común de las personas, la gente le hace sentido. Entonces, lo que se intenta, creo yo, es instalar una barrera sanitaria para evitar, ¿no es cierto?, que electores de derecha que hoy día han pensado votar por Matei, estoy hablando de ese elector, no el de centro izquierda o el de la desconcertación, sino que el de derecha migre hacia las candidaturas de Kass o Kaiser por este efecto, ¿no es cierto?, del voto útil o estratégico. Estamos con José Francisco Lagos y Marco Moreno aquí en Voces del Poder en CNN Chile Radio. Nos vamos a ir a una pausa en nuestro bloque de análisis de esta mañana, 9:53. Actualizamos la temperatura también a esta hora acá en Santiago, en un día y una mañana calurosa. Ya estamos acercándonos a los 20 grados acá en la capital, con una máxima esperada de 26. No ha hecho actualización la dirección meteorológica, pero pareciera que va a ser un poco más alto, 19,4 la temperatura del momento. Pausa y ya volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Seguimos en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. 5 minutos faltan para las 10 de la mañana. José Francisco Lagos y Marco Moreno nos acompañan esta mañana. Ayer el gobierno salió públicamente a impulsar otra vez la reforma constitucional que anunció el presidente Gabriel Boric para el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera. Lo que ha dicho el ministro Álvaro Elizalde en el contexto del Comité de Coordinación Nacional de Fronteras es que es una herramienta que permita que contemos con fronteras más seguras a través del despliegue de las Fuerzas Armadas y de manera más simple también, eso es lo que facilita este proceso. José Francisco, ¿cómo ves tú primero la reforma en sí misma como utilidad para los fines que se propone, pero también desde el punto de vista político que el gobierno a 4 meses esté impulsando esta reforma? Sí, bueno, dos cosas. Uno, como... A 4 meses del término, perdón. Sí, la idea misma, uno diría, bueno, suena razonable, entre otras cosas, porque es lo que se ha intentado aplicar en el último tiempo. Pero yo haría un doble clic y creo que es como un momento suficiente para evaluar si es que desplegar a los militares en la frontera es una solución sostenible en el tiempo. Porque esto ya se está sacando de la excepcionalidad como del estado de excepción constitucional y por eso requiere constantemente la aprobación del gobierno, sino que se pasaría a una situación de permanencia. Y yo creo que en las circunstancias actuales hay que pensar si es que es la mejor alternativa de modificar la institucionalidad de nuestro país para enfrentar este problema de la inmigración irregular.
me parece que los militares no tienen esa formación y esa preparación y están para otras cosas. Quizás como medida de emergencia uno puede sostenerla durante un tiempo, pero que sea una transformación permanente, me parece que hay que pensarlo más. Ahora, a propósito de que quedan cuatro meses para salir del gobierno, a mí me parece que, a ver, todo esto también hay que analizarlo desde una perspectiva electoral, es decir, como mira, quién está o no en contra del control fronterizo, pero claro, una reforma constitucional que requiere el apoyo de una amplia mayoría en el Congreso, bueno, hace, insisto con el punto anterior, que nos sentemos a pensar bien si es que esta es la solución permanente que queremos darle al problema. Marco. Sí, es inevitable no leer esta decisión desde el punto de vista, como decía José Francisco, electoral, ¿no? O sea, al igual que en el caso anterior de la acusación a Pardo, aquí también está electoralizándose una decisión que tiene que ver con la respuesta del gobierno a un fenómeno que se ha instalado electoralmente, que es la securitización de la migración, es decir, el discurso es que la migración es una amenaza para la seguridad nacional. Eso es lo que se instala, ¿no es cierto?, por parte de algunas candidaturas. Eso es la securitización de la migración y evidentemente el gobierno tiene que tener una respuesta frente a ese frame, frente a ese marco que se ha instalado desde el punto de vista electoral. Y la respuesta es, bueno, las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, han cumplido un rol frente, ¿no es cierto?, a una migración desbordada en la frontera norte y por lo tanto sería razonable pensar en dar facilidades, ya no para este gobierno, sino que para el que venga, ¿no?, de que se pueda disponer de la movilización de las Fuerzas Armadas sin que pase por el control del Congreso, esa es la discusión que hay hoy día. Es el tema, claro. Y claro, José Francisco decía, claro, hay que hacer esa discusión, esa es la discusión de fondo, pero esa discusión de fondo está muy permeada por, como digo, este discurso que se ha instalado con mucha fuerza, porque junto con el tema de la seguridad, ¿no es cierto?, de la crisis de seguridad, el crecimiento económico, migración, es el tercer elemento que se ha tomado, ¿no es cierto?, en la agenda de la campaña. Sí. Y por lo tanto el gobierno tiene poco espacio para no plantear esto con energía, de tal manera, ¿no es cierto?, de poder también dar una señal de que sigue gobernando, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretas tú el que a fines del gobierno esté planteando estos énfasis y la campaña de Janet Jara también? De hecho, la franja, el primer capítulo de la franja, Janet Jara en la frontera, en el desierto, poniendo énfasis en materia de seguridad. Pero que lo haga este gobierno que llegó con un discurso bien distinto, digamos, a la moneda. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista del proyecto y de lo que quiere transmitir también el presidente Boric? Bueno, como dice que se le atribuye a Perón esta frase de la única verdad es la realidad, ¿no? Evidentemente el gobierno tuvo que hacerse cargo de los problemas que le tocaron, ¿no es cierto? Probablemente tenía otra agenda, al final del día tuvo que enfrentar la realidad y la migración, ¿no es cierto?, la migración irregular, porque no es toda la migración, ¿no? Evidentemente, la migración irregular es la que ha obligado al gobierno, junto con la crisis de seguridad, a dedicarle mucho más tiempo, mucho más atención en una agenda que no era la agenda del gobierno. Estos no eran los temas que formaban parte del gobierno. Pero al final del día te toca gobernar el país que te tocó, ¿no? Y esto forma parte de eso y yo creo que por eso que el gobierno le ha tocado, ¿no es cierto?, tener una, yo diría, acción gubernamental mucho más activa y la expresión de eso es este impulso que le está dando este proyecto de ley. Bueno, y en esa misma línea, a propósito de este cambio de rumbo, un proyecto parecido a este, no es exactamente lo mismo, pero parecido, era la ley de infraestructura crítica, es decir, que los militares pudieran proteger la infraestructura crítica sin necesidad de recurrir al estado de excepción constitucional. Y el oficialismo y el gobierno se opusieron. Intentaron y finalmente algunos se están subiendo al carro, pero esto va en la misma línea. Y a mí me llama la atención que, por un lado, se quiera como promover la reforma constitucional, pero en paralelo hayan cuestionamientos respecto a lo práctico, a que esto funcione. Y en ese sentido, las críticas o las declaraciones en la Cámara de Diputados del comandante en jefe del Ejército son durísimas, porque es lo material, oye, no nos alcanzan los recursos, no llegamos a fin de mes. Y es muy triste esa imagen, es decir, ¿qué imagen estamos dando? No sé, tenemos... A nivel internacional incluso. O sea, a nivel internacional, a nivel estratégico, como mira, en fondo no podemos sostener el control de la frontera durante un tiempo. Por eso yo creo que
en esto se requiere dar una vuelta mayor, como, mira, bueno, quizás el ejército no tiene los recursos para esto, porque ya no somos un ejército tan grande, sino que es más tecnológico. Quizás es otra cosa la que hay que armar. Pero quizás también, y lo que pasó, y también pasó con el estado de excepción constitucional en la Araucanía, para el gobierno le es muy incómodo la renovación del estado de excepción. Es muy incómodo porque es ir al Congreso constantemente a renovar esta idea y es mantener el tema. Cada 15 días, ¿no? Cada 15 días. Y eso evidentemente obliga a que permanentemente siga siendo tema. Ahora, después de la 10ª renovación ya como que no ocupa lugar en los medios, pero, pero en la agenda del Congreso tienen que hacerlo. Claro, y para Janet Jara, ¿tú crees que es un tema muy incómodo? Yo creo que sí, es muy incómodo porque de hecho, a propósito de los que han apoyado los proyectos de esta envergadura o de seguridad o no, el sector del gobierno que lo ha apoyado es más bien el socialismo democrático que el Partido Comunista y el Frente Amplio. Por tanto, al lugar que pertenece Janet Jara es al que le incomoda estos temas y que de hecho no lo han apoyado con los votos subparlamentarios. Marco, ¿tú crees que es un problema para Janet Jara? Sin duda, porque pone el acento, ¿no es cierto?, en una cuestión que es bien sensible para los electores, ¿no? Como decía, es uno de los temas de la agenda electoral. Y evidentemente este discurso que se ha instalado, que ha sido muy efectivo, ¿no es cierto?, de ver la migración como una amenaza a la seguridad nacional, se le transforma, ¿no es cierto?, en un efecto boomerang a la candidatura de Jara, que tiene que hacer frente a un tema, ¿no es cierto?, respecto del cual no puede mostrar tantos resultados del gobierno, ¿no es cierto? Ella es la candidata del oficialismo y por extensión del gobierno, y por lo tanto, evidentemente, tiene que estar dando explicaciones acá. Es complejo para su candidatura. Marco Moreno y José Francisco Lagos con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Gracias por haber venido, Marco. Gracias José Francisco. Muchas gracias. Que tengan un buen día.